Entonces, para definir el cielo y para definir el infierno, creo que es súper importante, pues, como tomar de la mano el concepto de libertad, porque al final el juicio es sobre eso, ¿no? Y el infierno, pues, podríamos decir lo contrario, es la incapacidad eterna de amar y ser amado, de vincularte a lo perfecto, de vincularte al amor, porque a lo largo de tu vida, por el motivo que sea, cerraste tu corazón a ese amor y pues Dios respeta esa decisión y la conclusión final es que pues tu eternidad va a ser una eternidad sin amor, ¿no? Eso sería el infierno, una eternidad sin amor. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Conflictuadas. Queremos hablar de uno de esos conflictos humanos que son muy comunes, una de esas preguntas creo que más existenciales que se han hecho las personas a lo largo de la humanidad y pues independiente a qué religión o a qué creencias tienen, pero es una pregunta sobre qué hay después de la muerte. Para nosotros los católicos es una pregunta bastante importante porque además creo que la respuesta que demos también muestra en gran medida como que tanto conocemos nuestra religión, nuestra fe y también pues que tanto creemos realmente en la vida eterna, en la salvación, que pues es la razón por la cual Jesús vino al mundo. Eh, pero la respuesta no es tan sencilla como decir, ah, no, listo, después de la muerte, vida eterna. Se divide en diferentes cosas y es, bueno, el cielo, el purgatorio también, que es algo que escuchamos y que creo que además hemos entendido socialmente un poco mal, y el infierno, ¿no? Entonces, creo que es compleja la respuesta, tal vez más que la pregunta misma. Y aunque no hablamos pues como de la muerte como tal, hoy queremos profundizar como en lo que puede haber más allá y en lo que la iglesia pues cree y lo que nos promete y la manera en que nosotros pues podemos como relacionarnos un poco mejor con esto. Decía antes que hemos entendido un poco mal el purgatorio. Yo creo que en verdad hemos entendido mal todo, el cielo, el purgatorio, el infierno, como que en la forma en que socialmente se hablan, el purgatorio se ve como algo terrible y súper negativo. Hace unos pocos años entendí que en verdad no era la forma de verlo, sino que puede ser, o no puede ser, sino más bien es un camino como de purificarnos para efectivamente poder llegar al cielo y estar como en esa pureza absoluta que es la unión total con Dios. Pero bueno, hoy queremos hablar más de esto y por supuesto nosotras pues no somos para nada expertas en el tema y por eso queremos hablarlo con un invitado muy muy especial que además es la segunda vez que vamos a tener acá en el podcast. Hoy nos acompaña el padre Luis Miguel Bravo, que hizo el capítulo de San José, que es el capítulo 31, para que vayan y lo escuchen, que se llama La grandeza del silencio de San José. Es precioso, o sea, con decirles que es de los capítulos más escuchados de Las Conflictuadas, entonces para que lo vayan y lo escuchen, pero para recordarles, el padre Luis Miguel, sí puede decir el padre Luis Miguel, es comunicador social y sacerdote del Opus Dei, pues o lo que comúnmente la gente llama la obra. Nació en Medellín y pues es amigo de Las Conflictuadas, ha hecho varios capítulos con nosotros, también tiene un canal pues, de redes sociales y de podcast, especialmente, que se llama Sacerdote a Bordos, y acabó de sacar un libro que se llama Entrevistas a Jesucristo, para que lo vayan y lo busquen. Si están por fuera de Colombia lo pueden buscar en la editorial Palabra, o si están en Colombia en la página web que se llama Nuestra Librería, y ahí lo pueden pedir. Y pues ahorita el padre ahí, Luis, nos hace una cuña de que nos explique un poquito de qué es, para que todos nos animemos a leerlo, y ahí empezamos de una con el tema. Entonces, padre, muy felices de que usted esté aquí con nosotros y de que vayamos a hablar de este tema que creo que puede ser, pues más que un conflicto de fe, es un conflicto humano, o sea, es algo que todo el mundo lo tiene ahí como, ¿qué será que hay como después de la muerte? Entonces, muy feliz de tenerlo por aquí, padre. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por la invitación otra vez. Siempre un placer poder compartir con ustedes con estas preguntas tan chéveres y tan difíciles, pues porque a veces lo eligen a uno para hablar de cosas difíciles, pero muy importante, muy importante. Y el libro, no, el libro es simplemente
pues un intento de profundización en el Evangelio, pues se llama Entrevista a Jesucristo porque son unas meditaciones sobre algunas de las preguntas que las personas del Evangelio le hacen a Jesús. Creo que es un libro que tiene mucho que ver con las conflictuadas porque es un libro basado en preguntas difíciles, porque al Señor le hicieron muchas preguntas difíciles en su paso por la tierra y eso es lo que intento hacer, un poquito abordar ese conflicto humano que la gente le planteaba también a Jesús con sus preguntas. Ay, me encanta, sí, ya me gustó eso de preguntas difíciles, Literal. conflictuadas. Lo Somos compro. las primeras que tenemos la tarea de De comprarlo y comprarlo. leerlo, padre. Total. Palabra. Ahí en la descripción del capítulo les vamos a dejar el link para que lo puedan ir a comprar si están interesados. Genial. Entonces, bueno, ya entrando en el tema, como lo conversamos alguna vez, padre, digamos que esta temporada ha sido más como este vínculo en nuestra fe del cuerpo y el alma. Y la muerte, digamos, pues es un tema que aparece pues, muy rápidamente en esas preguntas acerca del cuerpo y la relación con el alma. Entonces, empecemos por el principio para después plantearle todas nuestras preguntas. ¿Qué pasa, padre, cuando uno se muere? Qué buena pregunta. Bueno, la fe de la iglesia siempre ha dividido, digamos, ese periodo post-muerte como en dos grandes momentos, ¿no? Obviamente, pues esto, como todo lo que la iglesia enseña, tiene un fundamento en varios pilares, digamos, ¿no? Hay como tres grandes pilares en la interpretación y en la contemplación de la revelación divina, que son, pues, por un lado, la Sagrada Escritura, por otro lado, la tradición de la iglesia, y por otro, pues que la tradición de la iglesia, digamos que es un concepto muy amplio que abarca las enseñanzas de los padres de la iglesia, pues de los santos, ¿no? Y por último el magisterio, ¿no? O sea, como que todas las enseñanzas de la iglesia tienen esos tres pilares, el magisterio vendría a ser pues todo lo que son propiamente las enseñanzas de los papas, ¿no? Bueno, entonces hay dos grandes momentos, lo que la iglesia ha llamado el juicio particular, que según nuestra fe pues sucede justo después de la muerte, y ese juicio es, como su nombre lo indica, particular, individual, de cada persona. Es Dios que va a juzgar cada conciencia eh, según básicamente cómo hayamos aceptado y acogido la salvación que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Y ese juicio tiene tres derivaciones o tres consecuencias posibles. Una, pues que vayas directamente al cielo. Dos, que vayas directamente al infierno. O en el caso de que tu alma pues haya sido salvada, o más bien hayas aceptado la salvación, porque Jesús salvó a todos, el punto es que aceptemos o no esa salvación, está el purgatorio, que sería como una etapa intermedia en la cual pues es necesario purificarse para poder entrar al cielo y unirse plenamente al amor de Dios, ¿no? Esa es como el concepto de juicio particular, pues muy resumido, luego seguramente lo vamos a profundizar. Y luego viene el juicio final, ¿no? Que es el que sucederá al final de los tiempos, en un momento de la historia que solamente Dios conoce, en el cual digamos que el purgatorio dejaría de existir porque ya su función se habrá cumplido y ya pues las personas que hayan sido o hayan aceptado la salvación resucitarán con sus cuerpos también para la salvación eterna, dice el catecismo, y los que hayan sido pues destinados al infierno resucitarán para la condenación eterna, ¿no? Que es lo que utiliza el catecismo como expresión. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Básicamente, que nuestra conciencia, nuestra vida es puesta bajo la mirada de Dios y el Señor pues dirá, mira, las decisiones que tomaste tienen como consecuencia esto o esto. Y para profundizar ahí, como porque digamos que siento que, como decía Majo al inicio, todos hemos oído del cielo, todos hemos oído del purgatorio y todos hemos oído del infierno, pero y uno tiene como imágenes culturales de pronto que se han hecho acerca de todos estos lugares, pero usted desde como esas tres pilares de la Iglesia Católica que decía, ¿cómo definiría cada uno de esos lugares que nosotros llamamos eh, a los que podemos llegar después de la muerte? Sí, digamos que para empezar es difícil definir qué son, porque uno los llama precisamente, como dices tú, lugares a veces, pero dice, bueno, esto exactamente es un lugar o qué viene siendo. San Juan Pablo II los llamaba estados del alma, que es pues, una posible expresión, digamos, para conceptualizar esto. Digamos, una de las grandes dificultades, evidentemente, para definir cielo, infierno y purgatorio es que ninguno de nosotros ha estado ahí. Entonces, pues mucho de lo que decimos y concebimos
pues lo basamos en lo que hemos leído o, como dices tú, también en concepciones culturales de la época que nos ha tocado vivir. Yo creo que para definir el cielo y el infierno y el purgatorio, pues digamos, como derivación, es muy importante fijarse en el concepto de libertad, ¿no? Que es otro gran misterio, ¿no? Yo no sé si ustedes en las conflictuadas ya hablaron de la libertad, pero es un súper misterio, ¿no? Mi Y favorito. es apasionante estudiar la libertad. Pero bueno, hay una definición de libertad que a mí me gusta mucho, que evidentemente no es la única posible, porque la libertad es un concepto muy amplio, pero la libertad a mí me gusta definirla, pues no es una definición que me inventé yo, pero me la apropié, es de un autor español que se llama Alfonso López Quintás. Dice, la libertad es la potestad de vincularse a lo perfecto, ¿no? Es la capacidad que Dios nos ha dado de aspirar a lo máximo, de aspirar al amor más grande, ¿no? Y de hecho, al final de cuentas, el juicio que deriva en que llegues al cielo o al infierno es un juicio sobre el uso que hiciste de tu libertad. O más bien, de la manera en que amaste, porque nuestra libertad Dios nos la dio fundamentalmente para poder amar y para poder aceptar el amor de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es el cielo? Pues podríamos decir que el cielo es como la posesión perfecta, completa y para siempre del amor más grande posible, que es el amor de Dios, ¿no? Entonces yo, a lo largo de mi vida, fui aceptando ese amor, lo fui aceptando libremente, un día, 2 días, 3 días, y al final la derivación de eso es que llego a la posesión completa, perfecta y para siempre de ese amor que ya acepté durante mi paso por la tierra, ¿no? Entonces, para definir el cielo y para definir el infierno, creo que es súper importante, pues, como tomar de la mano el concepto de libertad, porque al final el juicio es sobre eso, ¿no? Y el infierno, pues, podríamos decir lo contrario, pues, es la incapacidad eterna de amar y ser amado, de vincularte a lo perfecto, de vincularte al amor, porque a lo largo de tu vida, por el motivo que sea, cerraste tu corazón a ese amor y pues Dios respeta esa decisión y la conclusión final es que pues tu eternidad va a ser una eternidad sin amor, ¿no? Eso sería el infierno, una eternidad sin amor. Y el cielo pues es la posesión del amor perfecto, ¿no? Y el purgatorio pues digamos que podríamos decirlo tomando, o sea, para definir el purgatorio claramente hay que definir el cielo primero, me parece. Y por lo tanto el purgatorio sería pues la preparación, la purificación en vistas a la posesión perfecta de ese amor, ¿no? Sí, y yo creo que ahí, o sea, el purgatorio, yo antes de empezar a como conocer un poco más, lo había oído siempre como casi que un estado un poco de tortura y como esta visión de oremos por las almas en el purgatorio era más como porque están sufriendo mucho. Hoy en día lo pienso más como pues se están purificando, pero obviamente es como para el bien. Entonces creo que en ese sentido, como de si estamos en camino al cielo, pues qué dicha. O sea, yo digo, ojalá que uno alcance a caer ahí en el purgatorio. Eh, Mínimo. exacto, o sea, porque pues también esto no sé, es como uno se lo empieza a imaginar, pero yo me imagino como diferentes estados de el purgatorio, como que hay unos que ya están más cerquita del cielo, entonces es un purgatorio, no sé si más cortico o menos profundo, y otros que les toca pasar mucho más del purgatorio porque es mucho más lo que tienen que purificarse para llegar al cielo. Entonces mi visión, que no sé si está mal o no, pero es como ojalá quede yo en algún no del espectro del purgatorio, porque pues qué dicha, sí, al final voy a poder purificarme y llegar al cielo. Bueno, yo creo que aquí también hay que aplicar el refrán de hay que tirar al presidente para llegar al alcalde. O sea, para llegar al purgatorio hay que aspirar al cielo. Sí, Porque si uno aspira al purgatorio, pues de pronto pega en el palo y sale, digamos, ¿no? Eh, no, pero fuera de bromas, o sea, lo que nosotros queremos es estar con Dios. Y eso es lo que los santos pues, nos enseñaron. O sea, hay una frase que me encanta y la voy a decir de una vez porque si no luego se me olvida decirla. Y creo que resume un poco la enseñanza de los santos respecto al cielo. Dice, el tamaño de nuestro cielo va a ser del tamaño de nuestro deseo. O sea, nuestro cielo es según qué tanto lo anhelamos, ¿no? Porque por eso estamos hablando de amor. O sea, Dios colma toda la capacidad de amar que nosotros hayamos desarrollado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces el purgatorio efectivamente, digamos, yo creo que es importante tener un equilibrio, porque no es un lugar rosa, digamos, o sea, no es Disney, efectivamente no es un lugar de tortura tampoco, pero no es como, ay, qué lindo el purgatorio, no, o sea, el purgatorio es
es un lugar donde efectivamente hay que purgar. Y es un sufrimiento real, pero es un sufrimiento, como decías tú, pues también ordenado al amor. O sea, en el fondo es, ¿cuál es la causa de sufrimiento de las personas que están en el purgatorio? Pues el deseo tan grande que tienen de unirse a Dios y como el ansia de llegar ahí, ¿no? O sea, es como cuando tú vas a encontrarte con el amor de tu vida y hay un trancón de 10 horas y te toca estar en ese Sí, trancón. qué estrés. Entonces es como, Dios mío, o sea, esto no es dramático porque sé que voy a llegar a donde está el amor de mi vida, pero estas 10 horas se me hacen eternas, ¿no? Entonces también el purgatorio es algo así, es una purificación real, o sea, yo creo que también los santos han sido muy enfáticos en eso, como que tampoco hay que decir que es una sala de espera en, no sé, pues en una fábula y ya, sino que hay un sufrimiento real porque esas almas efectivamente se tienen que purificar y porque llegar al cielo es una cosa muy seria, pero siempre con ánimos al amor, o sea, no es que sea una sala de tortura, efectivamente, sino que es un lugar donde, pues donde es necesario esperar, pero es una espera activa, es una espera de Esperanzada fomentar el deseo, también. por eso es importante eso, ¿no? Que el tamaño de nuestro cielo es del tamaño de nuestro deseo. Creo que en el fondo las almas del purgatorio, ¿qué pasa? Pues que no anhelaron suficientemente el cielo y entonces en el purgatorio Dios les dice, bueno, aquí te voy a enseñar a anhelar aquello para lo que tu alma fue creado, digamos, ¿no? Y hay esperanza todavía que no hay, digamos, ya en el infierno. O sea, digamos, sí es un sufrimiento, pero hay esperanza de que además voy a llegar al cielo. O sea, tengo que Hace pasar tal por cual. esto, pero voy a llegar al cielo. Sí, tal cual, ¿no? El purgatorio es un lugar bonito en ese sentido, decir, oiga, no, yo ya me salvé, o sea, el sentido de mi vida ya lo Exacto. realicé, ¿no? Ok. Pero yo ahí tengo una pregunta, padre, con lo que decías de que nosotros aceptamos la salvación. Cuando decías que aceptamos la salvación es en el momento del juicio o aceptamos la salvación con nuestros actos en la tierra. Cada decisión que tomamos en la tierra es una aceptación o no del amor de Dios. Y eso es lo que el Señor juzga al final, ¿no? O sea, porque de hecho, pues no sé si ustedes conocen, bueno, para las personas que no conozcan mucho, creo que para entender el infierno ayuda bastante conocer los mensajes de la Virgen de Fátima, ¿no? Y conocer también los escritos de Sor Lucia, que es una de las tres videntes, la única que llegó a la edad anciana. Los otros dos fallecieron jovencitos, chiquitos, un par de años después de las apariciones. Entre otras cosas, la Virgen de Fátima le mostró el infierno a los pastorcitos en la tercera aparición. Eso está descrito en las memorias de Sor Lucia. Pero cuando ya ella era grande, cuando ella ya estaba anciana, le hicieron una entrevista, si no me equivoco, creo que fue la última entrevista que le hicieron en vida. Y entonces como que los entrevistadores le preguntaron algo así como que, bueno, y entonces cuando Dios manda gente al infierno, algo así, no me acuerdo cómo era la expresión. Y Sor Lucia los interrumpió y les dijo, un momentico, Dios no manda a nadie al infierno. Los que están en el infierno están ahí por decisión propia, ¿no? Ella fue como muy enfática en ese sentido, ¿no? ¿Y a qué se refiere? O sea, que al final de cuentas, pues el infierno es una manera en que Dios respeta nuestra libertad. Dios nos dice, mira, yo te creé para estar en mi casa, pero no te puedo meter a la fuerza en mi casa, ¿no? Porque eres mi hijo y como hijo que eres, respeto tu libertad, ¿no? Entonces me parece que va un poco por ahí, ¿no? O sea, aceptar la salvación es eso, es decir, Señor, tú moriste por mí y con mis decisiones estoy aceptando tu misericordia. Por ejemplo, pues para el caso puntual de los católicos, una persona que se confiesa con frecuencia, que está diciendo, oiga, pues yo acepto esa salvación que me viene de la confesión. Una persona que va a misa el domingo, que está diciendo, pues yo acepto la salvación que me viene de la Eucaristía, porque además Jesús dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, ¿no? Entonces fíjate que los sacramentos, la caridad, las virtudes, en el fondo son formas de decir, Señor, yo acepto lo que tú hiciste por mí. Y una persona que al contrario no se confiesa nunca, no va a misa el domingo, etcétera, 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 pues eso porque es pecado en el fondo, pues porque es una forma de decirle a Dios, pues la salvación que tú me ofreces, pues realmente no me interesa, prefiero quedarme viendo Netflix todo el domingo, digamos, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esas personas que no son propiamente católicas? Como por ejemplo alguien que vivió en Asia y nunca ha tenido la posibilidad de estar con, pues cerquita de la iglesia o conoce a alguien católico. ¿Cómo entraría, digamos, eso ahí? Eso es una evolución súper linda que ha ido teniendo la teología católica, ¿no? Y de hecho, históricamente tuvo mucho peso para eso el descubrimiento de América, ¿no? Porque
Digamos que durante muchos siglos se hizo mucho énfasis en eso, oiga, no, pues para irse al cielo hay que estar bautizado, entre otras cosas. Cosa que de base es cierto, ¿no? Pero de repente llegas al siglo XV y te encuentras con que hay un continente que nadie conocía y que durante 15 siglos hubo gente viviendo en ese continente que jamás oyó hablar de Cristo, ¿no? Entonces la iglesia se tiene que cuestionar a sí misma y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay personas que durante 15 siglos jamás oyeron hablar de la existencia de Cristo. Entonces ahí se va desarrollando un poco un concepto que la teología llama la conciencia inculpable, ¿no? O la ignorancia inculpable también, ¿no? Que viene a decir más o menos eso que tú planteas. O sea, si una persona realmente jamás por ningún motivo no tenía ningún medio para oír hablar de Cristo, pues Dios, ¿qué va a hacer? Pues Dios va a juzgar su conciencia. De hecho, los documentos del Concilio Vaticano II hablan un poquito de eso. Sí, ahora mismo no recuerdo los números exactos, pero hay dos documentos del Vaticano II. Uno es la Dei Verbum, que habla de la Sagrada Escritura, y otra es la Lumen Gentium, que habla de la Iglesia en el mundo y de la manera en que la iglesia se concibe a sí misma también. Esos dos documentos hablan precisamente de eso. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que jamás escuchó este mensaje, no? O la gente pues que sí, que la Biblia jamás llegó a sus manos, por decir algo. Entonces ahí se desarrolla ese concepto de ignorancia inculpable, que es decir, bueno, Dios qué va a mirar en esa persona, efectivamente, pues si era esposo, pues si fue un buen esposo, si era un padre, pues si fue un buen padre, si trató bien a sus prójimos, etcétera. Pues porque al fin y al cabo los mandamientos de la ley de Dios pues son mandamientos que ya están escritos en el corazón del hombre, ¿no? O sea, tú no necesitas que nadie te explique que pegarle a tu mamá está mal, digamos, ¿no? Eso lo entiendes por intuición, no te lo tienen que decir. Entonces, bueno, Dios se va a fijar como en ese primer nivel natural de conducta, de responder a lo que tu conciencia te dice, pero también hay que tener en cuenta, pues que así como hay ignorancia inculpable, quiere decir, por lo tanto, que está la otra cara de la moneda, ¿no? Que hay ignorancia culpable, porque, o sea, estamos en una época de la historia en la que o sea, lo que quieres saber, lo sabes. O sea, hasta internet, están las comunicaciones. Obviamente, pues si ya me pones el ejemplo de las islas del Pacífico donde no, sé, pues, no llega ni internet, pues ok, eso es otro discurso. Pero realmente para gente como nosotros, que vive en países donde la mayoría de la gente está bautizada, donde pues Jesucristo es un personaje que se sabe que existe, pues también ahí Dios va a decir, bueno, hasta qué punto realmente pusiste interés en conocerme, ¿no? Sí. Sí, creo que ese punto es súper importante y bien polémico a veces, como decir, no, es que si no está bautizado, entonces no se va a salvar, pues sí, no, creo que en el Dios que creemos eso no cabe, o sea, como que no exista una posibilidad para la salvación en personas que pues por algunas razones no han conocido, no se han acercado. Yo tengo, digamos que otro punto y acordándome de una conversación que tuvimos, yo creo que fue hace por ahí 3 años con André y con Dani en Medellín y yo les contaba que para mí pensar como en el cielo y en la muerte pues me genera muchísima esperanza y ellas eran como, ¿qué? No, Majo, ¿cómo así? a mí no. Y yo, oiga, no, obvio, porque pues es que, o sea, si uno en los momenticos que tiene como esos instantes de conexión con Dios, uno se siente demasiado pleno, que pues todos los hemos vivido, uno pues no vive así por siempre acá en la tierra, pero uno sí tiene como esas pruebitas a veces de, wow, es que esto se siente, esta plenitud y es como un éxtasis del alma, si se siente así, pues cuando ya uno esté en el cielo, yo lo que me imagino es como, es eso por siempre, por toda la eternidad y seguro más, porque ya uno va a estar con Dios al 100%. Entonces, yo siempre lo pienso con mucha esperanza. Obvio entiendo que, pues, no todas las personas, y no significa que no me den miedo cosas, pues, obviamente sí. No sé, imaginarme cómo me va a morir y eso, pues, sí me genera un poco de miedo. Pero intento atarme mucho a pensar como en la gran promesa de que sí vamos a estar en la eternidad con Dios. Y también eso me da mucha esperanza en el día a día de, no sé, por ejemplo, pensar en las personas que están en la calle como totalmente consumidas por la drogadicción, que yo los veo y yo digo, Dios mío, o sea, estas personas ni siquiera están de verdad acá presentes, pero por lo que más rezo es que puedan ir al cielo, o sea, como que ojalá en la eternidad sí puedan encontrar paz y amor y entonces eso me da mucha tranquilidad en mis días. Entonces, para mí pensar en el cielo y en la muerte en ese sentido es una gran razón de esperanza. Pero no sé, pues tú qué piensas o qué dice la iglesia, como de cómo deberíamos como católicos pensar en la muerte, o sea, como con esperanza, si tiene que haber de pronto un poquito de temor o cómo se debería ver.
Bueno, evidentemente la enseñanza de la Iglesia respecto a la muerte tiene pues su gran fundamento en la misma muerte de Cristo, ¿no? O sea, también eso es importante decirlo, que la muerte no es la misma antes y después de que Cristo muriera. Y de hecho eso sí que era trágico, ¿no? Es decir, o sea, la muerte antes de Cristo, esa vaina sí que debía dar miedo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasa después, no? Em, Toda esa gente que murió antes de que el Mesías viniera, gente que, no sé, que no tenía como efectivamente lo que dices tú, estas luces del alma que nosotros tenemos. Y claro, ¿la iglesia qué dice? Pues la iglesia dice que Cristo con su muerte ha derrotado la muerte, que es en parte lo que dice San Pablo, ¿no? San Pablo dice, si morimos con Él, entonces también resucitaremos con Él, y Cristo con su muerte pues ha derrotado la muerte. Y entonces eso es fundamental, decir, bueno, efectivamente a mí me puede dar miedo morirme, y yo puedo ser muy creyente, pero si yo me subo a un avión y esa vaina se empieza a caer, me infarto, punto, o sea, me da miedo, ¿no? O muchas otras cosas que nos pueden dar miedo en el día a día, o ir al médico y que nos dé un diagnóstico negativo. La esperanza cristiana no riñe con el hecho de que somos de carne y hueso y de que hay cosas que efectivamente nos dan miedo, hay cosas que efectivamente nos hacen sufrir, como dices tú, pues también ver el sufrimiento de los demás es algo que realmente nos toca el corazón y nos debería tocar el corazón a todos. Pero recordando que Jesús ya ganó esta guerra y a uno le puede dar miedo ir a la batalla, pero no se puede olvidar de que la guerra ya está ganada. ¿Y por qué se ganó la guerra? Por eso, porque Cristo derrotó al enemigo que era la muerte. Hay muchos autores que utilizan diferentes ejemplos para hablar de esto, pero me gusta mucho uno que utiliza el del veneno. No sé si ustedes se acuerdan en la época medieval, pues en las películas, a lo mejor lo han visto, que los reyes tenían como el catador del vino, el catador de la comida, como bueno, cómase usted, Ah, cómase usted sí. esto antes y si usted se muere, pues Estaba vamos, envenenado. ¿no? Así no me... Exacto. Si usted se muere es que estaba envenenado, pero pruébelo usted primero, ¿no? Los reyes tenían sus catadores para que no los fueran a envenenar, porque en esa época una de las formas de asesinar más típica era el envenenamiento. Entonces hay un autor que dice eso, Jesús se tomó el cáliz de la muerte para que a partir de ahí nosotros no tuviéramos miedo a tomárnoslo también. O sea, como diciendo, muchachos, vean, yo me lo tomé primero para que ya no tengan más miedo, para que sepan que este veneno, yo ya les di el antídoto fue mi muerte y mi resurrección. Entonces, es un juego interesante porque nuestra alma tiene esta luz, nuestro cuerpo no deja de ser frágil y efectivamente un cristiano puede ser supremamente santo y tener mucho miedo a morirse, desde el punto de vista humano, ¿no? O sea, que yo tenga mucha fe no riñe con que si me dicen te vas a morir en 2 días, pues me voy a asustar, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que eso es interesante también saberlo porque hay gente que a veces piensa, y a mí como sacerdote me pasa muchas veces, que viene una persona que está enferma, me dice, padre, es que me falta fe porque tengo miedo, porque el médico me dijo que tengo cáncer y tengo miedo, entonces me falta fe. Y me dice, no, un momentico, es que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, si te dicen que tienes cáncer y te vas a morir en un mes, es legítimo que te sientas como te sientes. Raro, Ahora, raro sería que Que no. no, sí. exactamente, ¿no? Pero hay gente que a veces piensa como tener fe igual a nunca sentir miedo, nunca sentirme mal, que todo me dé igual, ¿no? O sea, como que si la fe fuera igual a estar en esta ataraxia permanente y nada que ver, ¿no? Porque no olvidemos, y esto es clave, que el primero que tuvo miedo frente a la muerte fue el mismo Jesucristo. O sea, la escena de la oración del huerto es súper importante para abordar este discurso, porque es Jesús que dice, tengo miedo, pero vamos para allá porque estoy con Dios Padre, ¿no? Pero el Señor le dice a su Padre, pues si es posible, aparta de mí este cáliz, pero si no es posible, pues vamos para allá, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas son importantísimas porque Jesús nos enseña a vivir y Jesús nos enseña a morir. Nada, lindo eso. Y eso es lo que nos da esperanza al fin y al cabo, ¿no? Sí, qué lindo eso. Y padre, una cosa que comentabas que yo creo que también es un poco compleja, es que hay muchas preguntas complejas alrededor de esto, pero antes de Jesucristo, las personas que se murieron, sus almas, ¿dónde estaban o qué pasó ahí? O sea, En el purgatorio, ¿no? Mentiras, no sé. ¿Qué pasó ahí? sí, que... Eh, no, es una pregunta muy buena. La tradición que también se toma un poco ya desde el judaísmo, y de hecho cuando Jesús habla
no sé si se acuerdan de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, ahí aparece un concepto que es el concepto del seno de Abraham, ¿no? Entonces, más o menos lo que podríamos venir a decir es, digamos, el cielo estaba cerrado. ¿Por qué? Pues porque nosotros, Adán y Eva, salieron, cerraron las puertas y, oh sorpresa, eso solamente se abre desde dentro. Entonces, si te quedas, o sea, desde afuera nosotros no podíamos forzar la puerta. Entonces, ¿qué tenía que pasar para que se abrieran las puertas del cielo? Que alguien que ya estaba adentro las abriera. ¿Quién es ese alguien? Pues evidentemente Dios. Entonces Jesús se hace hombre, abre las puertas del cielo desde dentro y habilita que todos podamos volver a entrar, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso sucedió efectivamente en el momento del misterio pascual, ¿no? Pasión, muerte y resurrección. Entonces, ¿qué pasó con todos esos justos? Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, San José, porque San José murió antes de que Jesús resucitara, San Juan Bautista, Santa Ana, San Joaquín, o sea, hay una cantidad de gente súper importante que murió antes de que Jesús diera su vida por nosotros. Entonces, lo que la tradición de la iglesia ha más o menos entendido es, bueno, estas personas también de alguna forma tuvieron su juicio particular, es decir, ya Dios en el momento de la muerte les dice, bueno, cielo o no cielo, digamos. Y los que estaban destinados al cielo iban a un lugar que se llama o se ha venido a llamar el seno de Abraham, ¿no? Que es como una especie de, no de purgatorio, porque estamos hablando de San José, o sea, San José no tenía nada que purificar, pero sí de lugar de espera, Es un lugar decir, era donde, más sala de espera. sí, era un poco más a la de espera, un poquito, Más amable. no en plan, bueno, pues esto lo hiciste mal, entonces espérate aquí 50 siglos, sino, bueno, San José, eres un crack, pero pues Jesús no ha resucitado todavía, entonces te toca esperar un poquito, ¿no? Pero es el seno de Abraham, es decir, y es bonito que se llame el seno de Abraham porque Abraham es llamado el padre de la fe, tanto en el caso de los judíos como en el caso de los cristianos, lo llamamos el padre de la fe. Entonces es bonito porque en el fondo es gente que está ahí por su fe. Y esa fe era una fe en algo que ellos nunca habían visto, que es que Jesús iba a encarnarse, a salvarnos, etc. O sea, que es bonito porque es gente que tuvo fe en algo que nunca llegó a ver, que fue la llegada del Mesías de alguna forma. Y por eso su fe tiene tanto mérito. En el Museo del Prado en Madrid hay un cuadro que yo soy pésima con esto, como recordando el nombre del cuadro y todo, pero sé que hay un cuadro que pues muestra esto y es muy bonito porque pues el artista no dice quiénes son los que salen ahí, pero deja la interpretación de uno de quién podría ser y sale como Jesús cargando la cruz, como saliendo, eso parece un lugar. Ah, no lo estoy confundiendo. Es cuando Jesús baja pues que es lo mismo, que es cuando Jesús baja, que dice, después de la muerte Jesús bajó al infierno como a sacar a todas, pero en el credo dice el infierno, no el seno de Abraham, pero dice, bajó al infierno y sacó a toda esta gente que estaba esperando como, bueno, eso, poder entrar al cielo y salen detrás, pues hay interpretaciones, incluso hay unos que dicen que Simeón, que fue el que estaba cuando la Virgen lleva al niño como a la iglesia, que le dice que una espada atravesará tu corazón o tu alma. Entonces también dicen que ahí está y es un cuadro súper lindo, pero bueno, en el credo dice que bajó al infierno, no al seno de Abraham. ¿Pero ese es el mismo momento? Sí, o sea, evidentemente, eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué en el credo decimos que descendió a los infiernos? Eso es un misterio grande, pero en este caso el infierno no se refiere exclusivamente al lugar donde están los condenados, porque pues esas personas efectivamente ya están condenadas, sino que lo que decimos en el credo y que más o menos algunos autores espirituales han intentado explicar, incluso algunas místicas que han tenido visiones como Santa Catalina de Emmerich, Santa Catalina o Beata, ya no me acuerdo si ya la canonizaron, bueno, en caso de que no sea Santa, Beata, una de las dos. Pero bueno, tuvo unas visiones súper importantes que de hecho ahí se basó Mel Gibson para hacer su película de la Pasión de Cristo en las visiones de Catalina de Emmerich. Ahí describen un poco qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó en esos 3 días en los que Jesús estuvo en el sepulcro? Entonces efectivamente decimos, descendió a los infiernos, pero ¿a qué se refiere? A lo que dices tú, fue a donde estaban las personas que se iban a salvar, pero todavía no estaban en el cielo. Entonces, ¿por qué lo llamamos infierno en este caso? Porque sería un lugar de ausencia de Dios. O sea, allí donde no está Dios, podríamos decir que es el infierno de alguna forma.
Entonces, como no estaban viendo a Dios plenamente, pues en ese sentido uno podría decir, bueno, esto es un estadio superior del infierno, vamos a decirlo así. O sea, no es el infierno de los condenados, sino que es un infierno en cierto sentido porque está aquí esperando, pero ya realmente te salvaste, ¿no? O sea, esto es un poco, esto es un poco Sí. Sí, confuso y es no sé si yo estoy confuso. confundiendo más. Sí, sí, si Pero fuera Dante diría sería el piso cero, porque no empieza ni siquiera el piso uno, algo por el algo estilo. del estilo, algo del estilo. Sí, Algo sí, Sí, por como el se puede la perdón, Biblia. fui yo con mi cuadro del Museo del Prado, pero No, era el pero no, pero la infierno. pregunta es súper importante porque efectivamente es que todos los domingos en el credo Lo decimos eso, descendió a decimos. los infiernos. ¿Cómo así que descendió a los infiernos? Pues descendió a los infiernos en cuanto a que es un lugar donde no estaba la visión de Adiós Dios, todavía. pero no era el infierno en estricto sentido hablando del infierno de los condenados, ¿no? Porque los condenados, pues condenados son y ya está, ¿Y ¿no? no es un problema de traducción? O sea, ¿se discute en la teología en general? ¿O podría ser algo de traducción? Pues Pues, no diría yo de traducción porque igual, pues ese es el credo de los apóstoles y es el credo ya, pues digamos, o sea, la redacción del credo es esa ok. desde que se hizo, digamos, no es que haya tenido retoques. No, simplemente es un tema como más de interpretación del concepto, porque la traducción, pues si fuera un tema de traducción se habría cambiado hace un montón de tiempo. Es Listo. más un tema de interpretación teológica, de decir, bueno, efectivamente Jesús descendió a los infiernos en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a las personas pues, que no estaban con Dios y que se fue a llevárselas con Dios, pero no es que todo el que estaba en el infierno, bueno, muchachos, promoción, descuento, vamos todos para arriba, ¿no? Sí, es como de Promoción. evolución del concepto de infierno más que estuviera mal, Sí, puede digamos, ser en ese eso también, momento. Sí, que puede ser puede eso ser que también. está abajo y no arriba, bueno, cualquier Sí, construcción porque cultural. también el concepto del seno de Abraham es un concepto que se ha ido desarrollando pues, a lo largo de los siglos en la teología, ¿no? O sea, no es que cuando se escribió el credo, pues ya sabíamos todo lo que significa cada palabra que está escrita en el credo, ¿no? De hecho, en el credo afirmamos que Cristo se encarnó. Y no, eso no quiere decir que la encarnación ya la entendamos. O sea, la encarnación sigue siendo un misterio. Cómo se hizo, cómo se produjo, etcétera, 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 ¿no? Hay muchas cosas del credo que las creemos, pero no las entendemos completamente y todavía muchas las estamos intentando profundizar, explicar, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando un poco más del infierno, es que creo que es lo que más me conflictúa de los tres temas. En algún momento, como desde mi ignorancia absoluta, yo decía como en verdad no me cabe en la cabeza que exista el infierno. O sea, como que uno sabe que sí, porque ha habido visiones y porque se habla del infierno, pero de verdad me cuesta mucho pensar que en la misericordia de Dios como que permita que exista esa posibilidad. Yo sé que está la libertad, pero yo me imagino como a uno, pues yo en mi ignorancia, en mi debilidad absoluta, como si estoy ahí parada en el juicio particular con Dios y por alguna razón yo digo, no, no quiero estar en el cielo contigo por toda la eternidad. Como que yo siento que Dios debería entender que yo no sé bien lo que quiero. O sea, como que me cuesta mucho que esa decisión humana, débil, ya uno lo vaya a condenar para siempre. No sé, me Sí, cuesta. no, ese es el conflicto de todos por los siglos de los siglos, amén, digamos, ¿no? Sí, porque también ahí hay que entrar mucho pues al tema de qué significa exactamente ser misericordioso también, porque muchas veces nosotros interpretamos el concepto de misericordia como, bueno, muchachos, da igual, ¿no? Pues tira para adelante, te perdono y lo que hiciste pues no importa, ¿no? Em, claro, eso sería muy serio decirlo porque al final uno dice, bueno, ¿y entonces para qué Jesús sufrió todo lo que sufrió y para qué derramó la sangre que derramó? Si al final da igual, si al final todos nos vamos a salvar porque Dios es misericordioso. Hay mucha gente que ha querido creer que el infierno no existe y piensa que eso es bonito, ¿no? Pero aquí tenemos un obstáculo muy fuerte y es que en la Sagrada Escritura aparece el infierno 1000 veces. Y Jesús habló del infierno y está presente en la enseñanza de la iglesia desde siempre. Y Jesús fue muy explícito en eso, es decir, el infierno existe. Cuando Jesús habla del juicio final, por ejemplo, ¿no? Y cuando Jesús habla de los condenados y cuando cuenta la parábola del rico Epulón. O sea, decir que el infierno no existe sería contradecir el Evangelio, ¿no? Ahora, ¿cómo compatibilizamos la existencia del infierno con la misericordia de Dios? Pues ese es el gran misterio, ¿no? Pero de hecho, fíjate que hay una cosa súper linda que a mí me da mucha esperanza y es que la iglesia jamás, nunca ha dicho, esta persona está en el infierno. Nunca, jamás. Ni siquiera sobre, qué sé yo, sobre Judas, ¿no?
Y esa sí es una interpretación, digamos, más acorde a lo que es la misericordia de Dios, que es decir, oiga, como dices tú, en el corazón humano pasan un montón de cosas que nadie más ve excepto Dios, y por lo tanto yo no puedo decir, esta persona hizo esto, por lo tanto está en el infierno, jamás. La iglesia jamás se ha tomado esa atribución a lo largo de su historia. Cosa que sí hace con el cielo, porque esos son los santos. Cuando yo canonizo a una persona, lo que estoy diciendo es, está en el cielo. Y Dios me lo ha comprobado a través de los milagros que ha hecho por su intercesión. Pero la iglesia jamás se toma la atribución de decir, no, esta persona se condenó. Por lo que tú dices, porque es que ninguno de nosotros puede saber lo que está pasando por un corazón. Y San Pablo lo dice también. De hecho, lo leímos en la primera lectura recientemente. San Pablo dice, el que me juzga es Dios. Ni siquiera el hecho de que mi conciencia no me remuerda implica que estoy haciendo bien las cosas. Y el que me juzga es Dios. Y eso es súper lindo. Entonces uno dice, hombre, ¿cómo puede ser que la misericordia exista y al mismo tiempo exista el infierno? Gran misterio, gran Sí, conflicto. sí, sí, sí. Pero le da mucho peso a lo que decías tú también, que es que Dios se toma en serio nuestras decisiones. Y si Dios lo que ve es, oiga, este man tomó una decisión mala por ignorancia, porque a lo mejor efectivamente no sabía lo que quería, pues ya el Señor entrará a ver ese corazón, porque ahí está también esa enseñanza tan linda de San Agustín, que San Agustín decía, Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Dios conoce mi corazón mejor que yo. Y eso también entra en el juicio. Y hay un montón de cosas que podríamos decir sobre la misericordia de Dios y sobre el hecho de que aunque haya vivido una vida mala, pues puedo llegar al cielo. Eso está ahí en el Evangelio con el buen ladrón, por ejemplo. Pero no riñe con que el infierno exista, porque si no, como te digo, pues sería tanto negar la seriedad de la libertad como lo explícito que es el Evangelio respecto a la enseñanza del infierno, como el hecho también muy real de que Jesús derramó toda su sangre por nosotros. Y si fuera un juego de niños y al final da igual lo que hagamos, pues estaríamos diciendo que el Señor murió para nada, ¿no? Hola, hola. ¿Cómo les está pareciendo el capítulo? ¿Les está gustando? Sí, sí. Aprovechen y compártanlo en todas sus redes sociales, stories, feeds, para que muchas más personas puedan conocer este contenido y también disfruten de las conflictuadas como ustedes lo están haciendo. Bueno, si eso es todo, sigamos con nuestro capítulo. Total, total. O sea, sí debemos creer como católicos que existe el infierno. Dentro de todo esto, igual que uno, pues sí debería creer que existe el diablo. También, o sea, no quiero abrir toda una discusión sobre eso porque sé que es otro episodio, pero sí es como reconocer que eso existe. Solo que pues no es en lo que uno va a basar su fe ni su vida, sino es en lo otro, porque pues tiene mucho más peso, es que sí podemos tener la vida eterna en el cielo, que sí podemos ser salvados, etcétera. Sí, simplemente es que me acordé de una poesía, que no me acuerdo de toda la poesía, pero que dice justamente eso, Señor, que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera, ¿no? O sea, como que al final de lo que se trata es de buscar a Dios por Dios, ni siquiera porque me quiero Por o la no salvar, recompensa. sino porque es que mi recompensa es Dios mismo. Y cuando tú vives en función de eso, evidentemente estás en el camino de la salvación, más allá de tus errores personales, que también para eso existe la confesión. Pero ahí digamos, padre, pues porque se insiste tanto en tener una vida en santidad cuando Dios es tan misericordioso. Pues yo podría ser una persona mala y digo, una semana antes de la muerte me arrepiento y pues me confieso y ya, voy al cielo. Pues podría uno hacer ese Atajo. atajo, como digo, pues ya qué importa, o sea, como cuál es o sea, qué ha dicho la iglesia o como qué se ha dicho al respecto como para decir, no, no, trabajémoslo. Bueno, entonces claro, uno dice, ¿para qué me porto bien si al final me puedo arrepentir? Gran pregunta del millón, ¿no? Vivamos bueno, vivamos sabroso y al final nos confesamos y pues salimos ganando por los dos lados. Viví una vida buena en el sentido de que pasé bueno y luego pues me voy al cielo a seguir pasando bueno, ¿no? Pero claro, este es el tema del mérito y por eso hablamos al principio de el tamaño de mi cielo es el tamaño del tamaño de mi deseo. Hay una frase de San Juan de la Cruz que también va más o menos en esta línea que decía, tanto alcanzas cuanto esperas. Si tú esperas un cielo muy grande, va a ser mucho más grande ese cielo. Y creo que el ejemplo más fácil para entenderlo es contrastar un poquito a la Virgen con el buen ladrón, por ejemplo. Uno dice, ¿el buen ladrón está en el cielo? Sí.
lo canonizó Jesucristo en persona. Ese Señor está en el cielo. ¿El tamaño del cielo, el buen ladrón, es del tamaño del cielo de la Virgen? Evidentemente no. O sea, la Virgen tiene un cielo mucho más grande que cualquiera. Y uno dice, pero espera un momentico, ¿cómo así? Sí, la Virgen tiene un cielo más grande que cualquiera, porque es una persona que en cada decisión que tomó en su vida, en absolutamente todas las decisiones, acogió el amor de Dios plenamente. El buen ladrón, no sabemos cómo fue su vida, pero asumimos pues, que tomó malas decisiones hasta el punto de que fue ejecutado con pena de muerte de una forma muy grave como es la crucifixión. Pero está en el cielo, ¿no? Entonces, claro, al final de cuentas es muy importante recordar esto, que el cristianismo y la enseñanza cristiana es una enseñanza de aspirar a los máximos, porque nosotros vivimos de amor. Y yo no puedo decir que soy buen esposo simplemente porque no le pego a mi esposa, evidentemente, ¿no? O sea, si yo me limito al mínimo, no puedo decir que estoy amando todo lo que puedo. Y entonces por eso mi cielo va a ser del tamaño de mi deseo y mi deseo se traduce en la forma en que he amado. Entonces aquí habría muchas formas de responder a esa pregunta. Una, evidente, es nadie sabe cuándo se va a morir. Y eso lo dice Jesús. Nadie sabe ni el día ni la hora. El hecho de que yo tenga juventud y salud no garantiza que dentro de 3 horas pues no me pueda atropellar un carro, ¿no? O me dé un infarto o lo que sea. Eso pues como visto desde el punto de vista eminentemente práctico, o sea, nadie sabe cuándo se va a morir, entonces pilas. Pero visto desde un punto de vista más profundo y más bonito y más existencial es que, y esto yo lo digo mucho cuando predico, el corazón humano no fue creado para las migajas, el corazón humano no fue creado para la mediocridad. Dios creó nuestro corazón para llenarlo, pero nuestro corazón es como un globo, que mientras más lo inflas, más aumenta la capacidad misma del globo. O sea, tiene más aire adentro y el globo es más grande, más grande, más grande, más grande. No sé si sea un ejemplo muy teológico, pero bueno, es el que a mí me ayuda. O sea, que nuestro corazón humano, el corazón humano tiene una capacidad de expansión inmensa. Y mientras más amas, pues más grande es tu corazón porque lo vas llenando de amor, de amor, de amor. Así como el aire va llenando el globo, pues el amor va llenando el corazón. Y al final tu cielo es del tamaño de ese amor, ¿no? Entonces tiene mucho sentido, tiene muchísimo sentido buscar la santidad y tiene muchísimo sentido intentar vivir bien desde el principio y no como vivir con esa pretensión de, bueno, pues hagamos lo que podamos y luego ya al final nos arrepentimos, porque es mucho mejor ser como la Virgen que ser como el buen ladrón, aunque el buen ladrón sea un santo. Sí, Para sí, la sí. eternidad, además, para siempre. Sí, Porque, digamos, en la Tierra lo chévere es que tenemos la oportunidad de ir agrandando ese globo, pero en el momento de la muerte ese globo es de ese tamaño y eso para siempre. Y eso lo hablamos un poco en un capítulo que tuvimos de virtudes, que porque Jesús era como el modelo y es el modelo perfecto, digamos, hacia donde tendemos y queremos como convertirnos cada vez más en él y agrandar ese globo, pero ya después de la muerte ese globo para siempre tiene el mismo tamaño. sí, y algo adicional que yo diría a esa pregunta de André es como nosotros cuando decimos somos católicos y creemos en Jesús, no estamos diciendo solamente creo en la vida eterna. Uno está creyendo en un gran paquete. Es un gran paquete y ese gran paquete contempla el Dios quiere que aquí en la tierra también vivamos plenos y felices y que amemos y que lo conozcamos más y que nos entreguemos mejor. Entonces yo siento que sería como un poco, pues no aceptar del todo como nuestra fe completa. Si uno solamente quiere decir como, no, pero es que ya, si Dios va a salvarme al último segundo, que igual, pues sí, si Él quiere, pues lo hará. Pero como personas en nuestra libertad, en nuestra naturaleza, etcétera, pues estamos queriendo creer en un paquete mucho más grande. O sea, para mí, digamos, como con mi estructura mental de querer ser coherente, creo que eso es algo que me ayuda a pensar mucho como esas decisiones más del día a día y como, bueno, no, pues es que yo estoy creyendo en una vaina que viene en paquete y que además creo que Dios quiere, porque Dios no quiere estar solamente en el momento de la muerte. Dios nos quiere todos, completos, o sea, en los momentos tristes, los malos, no tan chéveres, cuando somos bebés, cuando somos adolescentes insoportables, cuando estamos viviendo nuestra vocación, etcétera. Entonces yo también siento que Dios nos dice como quiero hacer parte de tu vida, en todo, en todo, en todo. Entonces yo creo que eso nos puede ayudar también a tener fuerzas para ir buscando la Sí, santidad. total.
Total. Y con respecto a eso que dice Majo, digamos, uniéndolo con un poco el tema de la temporada que hemos tenido, em, el cuerpo también hemos visto y aprendido en este tiempo que juega un rol muy importante en esa plenitud. Entonces, así como para ir cerrando con eso, como padre, ¿cuál es la importancia del cuerpo en todo esto que hemos hablado acerca del infierno, el cielo, el purgatorio y la muerte para la iglesia? La importancia del cuerpo es total, total y absoluta, ¿no? Porque, primero porque Jesús redimió a las personas, no a los espíritus, sin más, ¿no? O sea, nosotros somos también nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no es que el cuerpo sea el recipiente del alma y pues ya, listo. El alma lo importante y el recipiente da igual, ¿no? Para nada. De hecho, Cristo se hizo cuerpo y Cristo lo que nos da la Eucaristía es su cuerpo, su carne. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces la vinculación del cuerpo nuestro con nuestra salvación es total. En parte por eso, porque Cristo se encarnó, entonces ya el solo hecho de que Cristo se haya hecho hombre le da a la naturaleza humana una dignidad distinta y esa naturaleza humana incluye su dimensión corporal, o sea, la dignidad de la persona nos lleva a respetar la dignidad del cuerpo, por ejemplo, y también porque yo con mi cuerpo acepto o no la salvación, porque como somos seres corpóreos, amamos con nuestro cuerpo, o sea, yo no puedo amar a mi mamá sin incluir ese cuerpo en mi amor. Yo no puedo, bueno, en el caso de las personas que están casadas, pues lo mismo, o sea, uno no puede amar a su esposo o esposa excluyendo el cuerpo. Igual yo como sacerdote, las personas célibes, yo también estoy llamado a amar a Dios con mi cuerpo. No es que el hecho de que yo sea célibe, entonces la parte importante de mi celibato es mi alma y mi cuerpo es como un añadido, para nada. O sea, yo tengo que amar a Dios con mi cuerpo. De hecho, San José María lo decía, que San José María decía, yo amo a mis padres con el mismo corazón con el que amo a Dios. O sea, porque no tengo dos corazones para amar, tengo solo uno. Y es de carne también. Entonces también todo lo que hemos venido diciendo de que en parte el destino final de cielo o infierno depende mucho de la forma en que cada uno aceptó su salvación, la salvación que recibió de Cristo. El cuerpo transmite eso, que hasta qué punto yo acepto o no acepto la salvación, porque yo amo con mi cuerpo o dejo de amar con mi cuerpo, y por eso esa salvación también la va a recibir mi cuerpo. Por eso en el credo decimos, creo en la resurrección de los muertos o en la resurrección de la carne, porque es que también mi cuerpo va a resucitar. Si morimos con Él, también resucitaremos con Él, dice San Pablo, y el mismo San Pablo dice, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos vino por la cruz de Cristo. San Juan dice que Cristo al momento de expirar entregó el Espíritu. Entonces es una mezcla preciosa entre Espíritu Santo, cruz, encarnación, libertad y el cuerpo que cada uno de nosotros tiene, que está destinado a resucitar y que por eso está llamado a expresar la forma en que yo acepto la salvación también con mi corporalidad. Y en eso de respetar el cuerpo de un difunto, por ejemplo, el tema de la cremación, o sea, que sí es aceptada hoy en día, pero no es tan recomendable, sí, ahí qué pasa, porque en teoría, pues vamos todos a resucitar con nuestro cuerpo, que eso hace parte desde el juicio final, ¿cierto? No en el juicio particular. Es en el final que ya se da la resurrección de todos en cuerpo y alma. Entonces, ¿ahí qué pasa con alguien que fue cremado, por ejemplo? Claro, porque Dios es nuestro Padre y un papá o una mamá aman a sus hijos con su cuerpo. O sea, Dios ama nuestro cuerpo. O sea, la mamá no dice yo quiero al espíritu de mi hijo, no, yo quiero a mi hijo. Y por eso para todas las mamás sus hijos son bonitos, ¿no? Porque la dimensión corporal de su hijo es importante y lo aman con su cuerpo. Entonces Dios ama nuestros cuerpos y Dios salvó nuestros cuerpos y eso es clave para entender también por qué la Iglesia insiste tanto en la dignidad del cuerpo, con todo lo que eso implica de defensa de la vida, de respetar el cadáver de un difunto, de, bueno, todo lo que podríamos tocar que se deriva de estos temas. Que yo creo que aquí hay un punto importante también, digamos, diferenciándolo de otras creencias espirituales, y es como que cuando fuimos creados en cuerpo y espíritu
para toda la vida con ese cuerpo y con ese espíritu, para una vida, digamos, que es como lo que otras creencias tienen como en la reencarnación y esas cosas. Y para mí pues me ha parecido muy lindo pensar que Dios me creó como alma y como cuerpo con para siempre, para la eternidad. No, pues Y lo eso bueno me es que parece. Dios sigue siendo Dios, entonces puede regenerar ese cuerpo, digamos. No, a ver, esto también ha ido evolucionando con el tiempo. Pues yo, la verdad, no soy experto pues en esos temas más pues digamos, de trato de un cadáver, pero sí entiendo que hay muchos temas también de salud pública, de higiene, bueno, de transmisión de enfermedades, etcétera. Y por eso pues también ha ido evolucionando el tema de cómo funcionan los cementerios. Digamos, está muy bien que una persona se niegue a la cremación, eso sigue siendo válido, o sea, que una persona diga, no, este es mi cuerpo y que me entierren como estoy, eso es perfectamente válido. Y eso es lo que la Iglesia ha promovido precisamente porque cree en que ese cuerpo sigue teniendo dignidad, aunque sea un cadáver, porque sigue siendo el cuerpo de esa persona, aunque esa alma ya se haya separado de ese cuerpo. Y por eso pues uno no puede tratar a un cadáver a las patadas o como le dé la gana, porque sigue teniendo una dignidad. Ahora, la cremación, insisto, yo no soy muy experto en ese tema, pero creo que va un poco por ahí. También decir, bueno, vamos a buscar una manera de seguir respetando la dignidad de esa persona y por eso existen los camposantos. Es decir, lo vamos a cremar, pero que esté pues en un lugar destinado a eso, ¿no? O sea, y que la persona pueda ir a rezar y que se le guarde y se le custodie de una forma digna, etcétera, etcétera. Pero creo que también hay ahí, pues, de por medio como situaciones que se han ido comprendiendo mejor a lo largo del tiempo bueno, si no tratamos bien un cadáver, pues puede haber problemas de salud pública, puede haber transmisión de enfermedades, puede haber una serie de cosas que también hay que cuidar. Y creo que la cremación y la aceptación de la cremación también va un poquito por ahí, también porque no hay tanto espacio ya en los cementerios, eso es otra cosa. Porque mientras más gente se muere, pues menos espacio hay, eso pues es básico. Pero lo que sí es importante es que se cuide eso, o sea, que sea un cementerio, es decir, que sea un lugar previsto, bendecido y consagrado para ese fin. Sagrado. No está bien pues que yo coja las cenizas de mi abuelita y las ponga en la cabecera de mi cama, porque por mucho que quiera a mi abuelita, no le estoy dando el respeto que ese cuerpo merece porque la estoy tratando pues como un simple amuleto más que como algo que está destinado a resucitar, ¿no? Ay, gracias. Me encantó. Uf, padre, en verdad qué capitulazo. Creo que nos da muchas luces de cómo entender esa relación de cuerpo y alma en la tierra y cómo vamos a llegar a la eternidad, pues con nuestras acciones, con nuestro cuerpo y pues cómo hacemos todo para estar más cerca del amor de Dios, también teniendo en cuenta que somos seres pues de libertad, ¿cierto? Aspirando siempre al máximo. Entonces, de verdad, Padre, pues muchas gracias siempre por este espacio, por estas voces de sabiduría. Y pues nada, seguimos en contacto y porque ya saben, muy maluco estar conflictuadas solas.